Todos en la boda estallaron en risas cuando Adrián brindó diciendo que su ex jamás pasaría de ser una simple secretaria. Nadie imaginaba que esa misma noche descubrirían que ella era la heredera de un imperio de billones, y que el verdadero dueño del salón donde celebraban no era él, sino ella. La música vibraba como un latido insistente dentro del salón principal del Hotel Royal, donde la boda de Adrián Montes parecía más un espectáculo que una ceremonia. Candelabros de cristal caían del techo como cascadas congeladas y el piso reflejaba las luces doradas, haciéndolo ver casi irreal. Aquella boda era el evento del año, el show que Adrián siempre quiso protagonizar. Y ahora lo tenía, la prensa, los empresarios, los inversionistas, todos atentos a su nuevo comienzo. Su nueva esposa, Valeria, deslumbraba con un vestido que parecía hecho de pequeñas estrellas pegadas al cuerpo. Se movía como si cada paso mereciera una ovación. Sus ojos verdes destellaban con la misma soberbia que él. La pareja parecía creer que el mundo entero les pertenecía. El maestro de ceremonias pidió silencio y Adrián, copa en mano, subió al pequeño escenario improvisado entre dos columnas doradas. Sonrió con esa mezcla de encanto artificial y arrogancia que siempre había tenido. Valeria le tomó la mano, saboreando el momento en que todos los flashes se centraban en ellos. «Quiero agradecer a todos por venir a esta celebración», comenzó Adrián con la voz llena de falsa humildad. «Hoy dejo atrás una etapa y comienzo otra llena de éxito, amor y...» miró a Valeria, quien fingió rubor, elegancia. «Por fin encontré a alguien a mi nivel». Los invitados soltaron risas suaves como si compartieran una confidencia cruel. Adrián alzó la copa un poco más alto, disfrutando del poder de tener una audiencia rendida. Porque, seamos honestos, algunos en mi pasado creían que un apellido común y un trabajo mediocre los podía llevar lejos. Pero aquí estamos, hizo un gesto amplio hacia el lujo del salón, demostrando que no todos nacen para más. Las risas ahora fueron más fuertes. Los socios se miraron entre ellos con aprobación. La familia de Valeria aplaudió. Incluso algunos invitados grabaron la escena para subirla después a redes sociales. Adrián sintió que había ganado. Que su discurso era la estocada final contra su ex, Lucía. La mujer que él había pintado como insignificante ante todos. Ninguno sabía la verdad, no sabían de la herencia, no sabían del imperio, no sabían que ella estaba en la ciudad, y menos aún que no estaban celebrando en un hotel cualquiera. Mientras la música subía de nuevo y Valeria estiraba la mano para que sus amigas admiraran su enorme anillo, la puerta lateral del salón se abrió de forma tan discreta que apenas un par de personas lo notaron. Uno de ellos fue Héctor Dalmas, un inversionista de cabello blanco y mirada aguda, dueño de una de las carteras más fuertes de América Latina. Cuando vio quién entraba casi se enderezó de golpe. Lucía Rivas, la exesposa de Adrián, pero ya no era la joven tímida que él había dejado. Ya no vestía ropa sencilla ni tenía esa expresión insegura que tanto facilitaba que Adrián la manipulara. Entró con un vestido negro elegante, sin una sola joya excesiva, como si no necesitara demostrar nada. Su presencia era suficiente para hacer que el aire se volviera más denso. Lucía avanzó sin prisa, observando el salón como si ya lo hubiera visto antes. De hecho, sí, lo conocía, más de lo que cualquiera ahí imaginaba. Los tacones resonaron sobre el mármol mientras los murmullos crecían. Adrián estaba ocupado recibiendo felicitaciones cuando una de las damas de honor susurró algo y él, irritado, giró la cabeza. Entonces la vio, y su copa tembló, una mezcla de sorpresa, rabia y una pizca de vergüenza. Cruzó su rostro, pero él respiró hondo, se recompuso y esbozó la sonrisa de superioridad que usaba cada vez que quería ocultar inseguridad. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una voz que pretendía sonar firme pero fallaba. Lucía lo miró con calma. Ese tipo de calma que incomoda. La calma de alguien que ya no tiene nada que perder, pero sí mucho que revelar. «Felicidades por tu boda», respondió ella, suave, casi cordial. «Solo vine a entregar algo que te interesa». Valeria intervino de inmediato. «Ahora trabajas de mensajera, cariño», dijo con sorna, mientras sus amigas reían por lo bajo. Lucía ni siquiera volteó a verla. Sacó una carpeta negra, la colocó en la mesa principal frente a los ojos confundidos de los invitados. Adrián frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una actualización», dijo ella. «Sobre tu empresa, sobre tu futuro».
Adrián abrió la carpeta y cuando vio el encabezado, la sangre pareció escapársele del rostro. Movió los ojos entre las páginas cada vez más rápido como si esperara encontrar un error. «Esto tiene que ser una broma», murmuró. «No lo es», respondió Lucía. Héctor Dalmas dio un paso adelante con respeto. «Señores», anunció con voz grave, «todo lo que contiene ese documento es legítimo». Un murmullo recorrió el salón. Valeria se acercó tratando de leer también. «¿Qué dice?» Lucía clavó la mirada en Adrián, y habló lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «Mi madre falleció hace 3 meses», comenzó, sin quebrarse. «Y me dejó un pequeño legado. Una compañía. Tal vez la conozcan. Rivas Holdings». El silencio cayó como un peso sobre todos. Algunos empresarios se miraron entre ellos en shock. Otros tragaron saliva. La mayoría sabía que ese nombre no pertenecía al mundo común. Era un conglomerado. Un monstruo financiero, un imperio valuado en más de 40.000 millones. Adrián intentó reír pero casi se atragantó. «Tú, ¿qué? Tú no eras nadie cuando estábamos juntos. Tu madre vivía en un apartamento viejo». «¿Qué clase de...?» Lucía no se inmutó. «Mi madre vivió discretamente para protegerse. Y para protegerme, pero sus acciones y sus participaciones no eran pequeñas. Era la dueña silenciosa de casi la mitad del conglomerado. Y ahora, yo lo soy». Los murmullos subieron de tono. El ambiente se llenó de incredulidad. Varias personas miraron alrededor como si esperaran cámaras ocultas. Adrián dio un paso atrás. «Eso no tiene nada que ver conmigo». Lucía entrelazó las manos. «En realidad, sí, mucho. Montes Group pertenece ahora, en un 48%, a Rivas Holdings». La copa del novio cayó. Valeria abrió la boca sin poder hablar. Los invitados se quedaron congelados. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Adrián. Lucía dio un paso adelante y por primera vez su voz se endureció. «Que tu empresa, la misma que usaste para humillarme, para presumir, para seducir a quien quisiste, nunca fue tan tuya como pensabas. Y ahora, legalmente, casi la mitad pertenece a mí». Alguien dejó escapar un jadeo. Las cámaras de los invitados comenzaron a grabar sin pudor. Adrián se tomó la cabeza con ambas manos. «No, esto no puede». «Sí puede», interrumpió Héctor. «Y es completamente válido». Valeria retrocedió un paso como si él fuera contagioso. La música había desaparecido. Los meseros se habían paralizado. El lujo del salón parecía haberse convertido de pronto en un escenario cruel. Lucía respiró hondo con una tranquilidad que sorprendió incluso a quienes la conocían de antes. «No vine a humillarte», dijo, con voz firme. «Solo vine a informarte, porque mañana, a primera hora, comenzará una auditoría. Y tu lugar en la empresa será evaluado». Los ojos de Adrián estaban vidriosos. No sabía si llorar, gritar o correr. Lucía dio media vuelta, lista para irse, pero Héctor volvió a hablarle con profunda deferencia. «Señorita Rivas, los directores están listos para reunirse con usted esta noche». Lucía asintió. «Vamos». Mientras avanzaba hacia la salida, la puerta se cerraba lentamente detrás de ella. Adrián, detrás, se quedó completamente hundido. La boda que creía perfecta se convirtió en el día en que lo perdió todo. Y lo peor era que ni siquiera había terminado de saber la magnitud del imperio que ella controlaba. Cuando Adrián pensó que ya había tocado fondo al descubrir que su ex era dueña de casi la mitad de su empresa, Lucía regresó con la última revelación. Lo que él consideraba su mayor conquista, siempre había sido parte del imperio que ella heredó. Y esta vez no habría escapatoria. El salón aún no recobraba el aire cuando Lucía salió por la gran puerta de mármol. El eco de sus pasos fue lo último que quedó en la boda más desastrosa que alguien pudiera recordar. Adrián seguía de pie, o más bien derrumbándose, con la mirada perdida entre los documentos que acababa de leer. Valeria lloraba, sumergida entre reproches y palabras rotas, mientras los invitados intentaban abandonar el recinto sin parecer demasiado curiosos. Pero la verdad era que todos estaban ansiosos por repetir la historia en cuanto salieran del hotel. Adrián sintió las piernas temblorosas. Caminó a tientas hacia una de las sillas cercanas y se dejó caer, respirando con dificultad. Nunca imaginó que su exesposa, aquella muchacha silenciosa a la que había subestimado durante años, pudiera tener un poder semejante. Le parecía un mal chiste, algo que no podía estar pasando.
Pero las firmas, los documentos, los sellos, todo era legal. Todo era oficial, y sobre todo todo era irreversible. Valeria, entre sollozos y rabia, lo miraba con los ojos hinchados. «Esto es culpa tuya», le gritó. «Te burlaste de ella, la humillaste, la trataste como si no valiera nada. Y ahora mira lo que nos hiciste». Adrián cerró los ojos y apretó los dientes. Quería responder, pero no tenía fuerzas para justificar nada. No había excusa posible, ni siquiera sabía cuánto había perdido exactamente. Solo sabía que había caído en un abismo. Y cada palabra ajena lo hacía descender más. Mientras tanto, Lucía entraba al ascensor que la llevaba a la suite del piso 42, donde los directores de Rivas Holdings la esperaban. Sus movimientos eran tranquilos, medidos, como si hubiera ensayado ese momento durante años. En realidad, no lo había ensayado. Había llorado, se había roto y había reconstruido cada fragmento de sí misma desde el día en que Adrián la abandonó por Valeria. Pero jamás imaginó que su madre guardara un secreto tan inmenso. La muerte de su madre había sido una sombra dolorosa, pero también la llave que la llevó a descubrir la magnitud del legado que le dejaba. Porque su madre no era una mujer común. La había criado en silencio, lejos de los reflectores, ocultándole la verdad con la intención de protegerla. Pero el testamento reveló lo impensable: Lucía se convertía en la mayor accionista del conglomerado, la heredera absoluta de una red de empresas que gobernaban sectores enteros de la economía. Ahora, esa herencia era la armadura que la vida le había negado antes. Cuando entró a la sala privada, la docena de directores se pusieron de pie. Algunos eran hombres mayores, otros jóvenes brillantes que dirigían divisiones enteras de tecnología, energía, logística o banca. Todos inclinaban la cabeza con respeto. «Señorita Rivas», dijo uno de los mayores, «bienvenida. Todo el consejo está listo para escucharla». Lucía asintió, aunque por dentro la sensación de estar viviendo algo irreal aún palpitaba. Tomó asiento en la cabecera de la mesa donde antes se sentaba su madre. El olor a madera fina y piel curtida la hizo recordar los últimos consejos de aquella mujer que tanto la amó: «Cuando llegue el momento, no te quiebres. Confía en ti, que nadie te haga sentir menos». Respiró profundamente. «Quiero escuchar sus informes», dijo con una voz que sorprendió incluso a ella. Comenzaron a hablar. Le presentaron números, proyecciones, gráficos en pantallas gigantes. Todo era colosal. Rivas Holdings poseía participaciones en telecomunicaciones, farmacéuticas, constructoras, hoteles, cadenas alimentarias, fondos de inversión y hasta un par de aerolíneas. Lucía asimilaba todo con creciente claridad. Había pasado de ser una joven ignorada por su propio esposo a ser la mujer más poderosa en ese edificio, y probablemente en muchas ciudades. Pero mientras los directores exponían, uno de ellos, Héctor, se aclaró la garganta. «Hay un asunto urgente respecto a Montes Group», dijo. «Debemos decidir si mantenemos al actual director general, o si lo removemos inmediatamente». Los demás directores asentían. Las miradas se centraron en Lucía. Su corazón dio un salto. Era la decisión que sabía que debía tomar. Pero no era venganza, no realmente. Era una medida necesaria. Adrián había demostrado arrogancia, falta de visión y escasa capacidad para gestionar sus propias cuentas. Si no había sabido manejar su pequeña empresa, ¿cómo confiar en él cuando estaba bajo el paraguas de un imperio mucho mayor? Lucía entrelazó las manos. «Quiero los informes sobre sus últimos movimientos financieros», pidió. Le entregaron una tableta. Ella comenzó a leer. Cada línea era un desastre en potencia: préstamos innecesarios, gastos ostentosos, inversiones sin fundamento. El ego de Adrián había conducido a su empresa como un barco sin timón, confiando en la suerte más que en la estrategia. Cuando terminó de leer, levantó la vista. «Será removido», dijo con firmeza. «Con efecto inmediato». Los directores asintieron. Nadie protestó. «Prepararemos la carta oficial», dijo Héctor. Lucía respiró profundamente. No sentía alegría. Sentía cierre. Un capítulo que terminaba. Horas después, cuando la reunión concluyó, decidió bajar al lobby. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Necesitaba sentir que su vida seguía siendo real y no un sueño improbable. Pero al bajar, encontró algo inesperado. Adrián estaba ahí, esperándola. Ya no tenía el traje perfectamente alineado.
Estaba arrugado, con la camisa fuera del pantalón, la corbata aflojada y los ojos rojos. Parecía alguien que había envejecido 10 años en una noche. Valeria no estaba, seguramente ya se había marchado con su familia, o con cualquier persona dispuesta a pagarle otra boda. Él se levantó apenas vio a Lucía. «Necesito hablar contigo», dijo, con la voz quebrada. Lucía lo miró sin moverse. «No tenemos nada de qué hablar». Adrián dio un paso adelante. «Por favor», tragó saliva. «Por favor, escúchame un minuto». Ella dudó, no porque quisiera escucharlo, sino porque quería asegurarse de que no hiciera escándalo ahí mismo. Finalmente, lo acompañó a un rincón apartados de las miradas curiosas. Adrián se pasó una mano por el rostro. «Lo siento», dijo de golpe. «Siento todo lo que te hice. Todo lo que dije, todo lo que permití que otros dijeran de ti. No sabía quién eras realmente». Lucía lo miró con frialdad. «No necesitabas saber quién era para tratarme bien». Él bajó la cabeza. «Lo sé», susurró. «Fui un idiota. Fui arrogante, ciego, cruel. Y tú no lo merecías». Por un momento, el silencio pesó entre ambos. Los recuerdos de su matrimonio, de las discusiones, de los desprecios disfrazados de comentarios inocentes, pasaron como sombras. «No estoy aquí para destruirte», dijo Lucía, finalmente. «Tú te destruiste solo. Yo solo heredé lo que me correspondía». Adrián alzó la mirada, desesperado. «Dame una oportunidad, como director, como empleado, como lo que sea. No quiero perderlo todo». Lucía negó con la cabeza. «No puedo. Y aunque quisiera, no sería responsable mantenerte en un puesto para el que no estás preparado». Él pareció derrumbarse aún más. Pero en ese instante, Héctor apareció caminando hacia ellos sosteniendo un sobre cerrado. «Lucía», dijo con respeto, «aquí está la carta oficial de remoción. Necesita tu firma». Adrián lo miró, horrorizado. Lucía tomó el sobre sin dudar. Lo abrió, leyó rápidamente y tomó la pluma. Antes de firmar, miró a Adrián una última vez. «Espero que esta caída te haga replantearte quién eres», dijo. «Y cómo tratas a las personas». Firmó. El trazo fue firme, definitivo. Adrián apretó los labios para contener un sollozo. Mientras Héctor se llevaba el documento, Lucía se dio la vuelta. Y caminó hacia la salida del hotel. El viento nocturno golpeó su rostro, fresco, casi liberador. Por primera vez en meses, o tal vez en años, sintió que respiraba sin peso. Que caminaba con libertad, que la vida, al fin, le devolvía algo de justicia. Miró la ciudad iluminada frente a ella. Había cerrado un ciclo, había recuperado su dignidad, y había descubierto un poder que jamás imaginó tendría. Adrián, desde atrás, la vio marcharse. La mujer que había despreciado. La mujer que lo había amado. La mujer a la que perdió sin saber lo que valía. Ahora sabía la verdad, y sería demasiado tarde para arrepentirse. Lucía siguió caminando, hacia un futuro brillante, hacia un imperio que ya llevaba su nombre, hacia una vida donde nunca más permitiría que nadie decidiera por ella.